Hoy es un honor inmerecido poder darle la bienvenida a la pastora Juanita para que nos dirija en este tiempo tan precioso y nos traiga la palabra de Dios. Nos ponemos en pie y la recibimos con un aplauso, ¿por qué no? Si es para ella está bien, si el aplauso fue para Dios tiene que ser un poquitico más fuerte. Dios es bueno. Todo el tiempo. Gloria a Dios. Con esa presentación, pues, Santo, santo es Dios. Dios te siga bendiciendo, Pastor Joel. ¿Qué testimonio podía dar yo negativo de este hombre? Se ha hecho feliz a una nieta. La nieta me supone a también. Amén. Mi esposo llegó a querer a estas niñas como sus propias nietas y hacerla feliz a ella porque la conocía bien, sabía que tenía un corazón que había sufrido. Y yo no sé si él te lo llegó a decir a ti, pero un día conversando yo le dije, oye, cuando tú hables con Joel, tú le dices, si la vas a hacer feliz, que se quede, y si no, que ahueque el ala. Eso es un dicho cubano. Pues sí me lo digo. Él era así, te lo digo. Gracias. Gracias, Señor. Estoy agradecida a Dios en esta tarde. Hacía tiempo que no venía a predicar a esta congregación. Pero una cosa sí puedo decirles, gracias, varón, que me siento que es un privilegio para mí. Porque predicar delante de dos hombres que sí conocen la palabra no es fácil. Tony es un maestro de la palabra. Amén. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. La estrella te la pone el Señor. Y Joel, un discípulo que ha aprendido. Amén. Aleluya, yo lo he oído predicar. Yo pongo Facebook y lo estoy viendo predicar. Y realmente para mí es un privilegio. Un privilegio por esto. Yo no me imaginaba, pastor, que después de que el Señor recogió a mi esposo, yo tuviera fuerzas para hacerlo. Muchos creyeron que Juanita se iba a sentar en el reclinable a llorar. Sí lo lloré, mucho. Sí lo extraño, mucho. Pero Dios me ha dado la fortaleza para hacerlo. ¿Y sabe por qué me ha dado la fortaleza? Porque sus últimas palabras fueron, Juanita, te amo. Gloria a Dios, aleluya. Y no es que me las haya dicho en ese momento, es que me las decía todos los días. Todos los días. ¿Cuántos conocieron a mi esposo de los que están aquí? Amén. Varón de Dios. Aleluya. Un varón de Dios. Llegó a querer a Tony como un hijo, a su pastor. Lo llegó a querer como un hijo. Y él lo amó como un papá. ¿Cierto? Amén. Así es que gracias, pastores, por invitarme, por concederme este privilegio de estar aquí en esta casa, de usar el púlpito que no se le da a todos. Recuerden eso. Este lugar santo. Pero doy gracias a Dios por ello. Amén. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, uno de los libros del Pentateuco. Éxodo capítulo 14. A mí la historia de Moisés me fascina.
Me fascina, porque Moisés fue como algo fuerte durante el ministerio que tuvo, que Dios le había dado. Pero lo más significativo de la vida de Moisés es que Moisés nace en un tiempo de unas leyes fuertes. Amén. Ahí no está en el 14, está más atrás. Pero Moisés nace en un tiempo en que Faraón había impuesto leyes graves para que cada vez que naciera un niño varón fuera ejecutado. Cuando Dios escoge a algo o a alguien para realizar un ministerio, Él lo cuida. Desde el mismo vientre de la madre de Jocabed ya estaba Moisés señalado con un propósito. ¿Y por qué? Porque Dios sabe a quién escoge. Hay muchos que quisieran ser llamados. Hay muchos que quisieran estar detrás de un púlpito hoy predicando, pero no quieren caminar entre espinas. Quieren solamente estar viendo las estrellas. A Moisés desde el mismo vientre de su mamá fue escogido porque Dios tenía un propósito con él. Él iba a realizar una tarea. Pero yo voy a estar leyendo en el 14, que es el tema que me lleva en esta tarde. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés en el verso 1, diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto. Los ha encerrado. Faraón actuó como actúan hoy los impíos, que quieren encerrarnos a nosotros, quieren atemorizarnos a nosotros, quieren desbaratarnos a nosotros, pero los hijos de Dios nos mantenemos firmes. Amén. Y saldrán. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios, el ejército de Faraón, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora. Yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por esta casa. Te doy gracias, Señor, por estos tus hijos. Te suplico, Dios de la gloria, que toda palabra que salga de mi boca sea sazonada con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Te necesito. Te necesitamos todos, Señor. Pero cuando vamos a hablar de tus palabras, Señor, necesitamos aún más ayuda. Bendice este pueblo, bendice sus pastores, guárdales y cuídales. En el nombre de Jesús. Amén. Hace pocos días, diría un mes atrás, estuve aquí festejando juntamente con la iglesia un acontecimiento. 15 años de ministerio. Y el primer mensaje que escuché fue un mensaje que venía del cielo. Nos estaban dando una encomienda, una tarea que realizar. Había que salir allá a buscar las almas que se están perdiendo. Porque para crecer hay que salir. Muchas veces decimos: vamos a ensanchar el sitio de nuestra cabaña. Lo dice la palabra: ensancha el sitio de tu cabaña. Pero si tú no fortaleces las estacas
la cabaña se muera. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo, reforzar nuestras estacas. Amén. Que ningún viento nos pueda llevar de un lugar a otro. Y cuando digo viento, no digo los vientos de la naturaleza, de la creación, digo los vientos de Satanás, que quiere de verdad azotarnos de tal manera que nosotros nos volvamos inútiles. A Moisés quisieron hacerlo un inútil. Nació bajo una ley grave, pero su mamá lo acogió en sus brazos. Y cuando vio, pastor, que ya después de 3 meses no lo podía seguir ocultando, preparó. Porque mira, el Hijo de Dios tiene que preparar. No es poner al niño allí en el río para que se lo llevara a la corriente. Ella preparó una barquita. Era el fruto de su vientre. Estaba sujeto a que Faraón lo mandara a matar. Y ella preparó la barquita y la puso en el río. Y la gente dice, es casualidad, la puso ahí en el río. No es casualidad. Ella podía, en vez de ponerlo en el río, esconderlo en otro lugar. Sin embargo, lo puso allí. Y la historia ustedes la conocen. La barquita fue, y nada menos que la hija del faraón estaba tomando un baño de río. Y lo vio y lo recogió. El niño todavía tenía necesidad de su mamá para ser amamantado. Ahora había que buscar a alguien que hiciera esa labor. Y la hermana de Moisés le dijo, yo tengo a esa mujer. ¿Y quién crió a Moisés en el palacio? ¿Quién dio de comer a Moisés en el palacio? Porque Dios todo lo hace hermoso. Dios todo lo tiene bien establecido. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que no debemos dar paso si no está bajo la voluntad del Señor. Y creció Moisés en el palacio del rey con los mejores maestros. Y llegó el momento que ahora, para lo cual Dios lo había preparado, sacar a aquel pueblo rebelde, un pueblo rebelde, y lo sacó de Egipto. Y dice que con mano dura lo sacó. Y el Señor iba con él. Y el Señor iba con él. ¿Por qué? Porque Dios, cuando llama a alguien, Él lo confirma, Él lo prepara, pero Él lo confirma. Lo que le dijo el pastor ahorita a este muchacho que estaba cantando, que le profetizó, aleluya, yo desde ahí, yo había estado llorando por este muchacho, estaba orando por él, pero mis lágrimas brotaban. ¿Saben por qué? Porque yo conocí a ese muchacho cuando yo no sabía cómo le iba a hablar, porque él no me entendía español, y ahora lo veo cantando en español. Gloria sea al Señor. Y el Señor lo va a seguir moviendo, lo va a seguir levantando, lo va a seguir ascendiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios trabaja. ¿Saben por qué hay tantos ministerios, tantos pastores que han tenido que... Yo no digo soltar la toalla, tirar la toalla, no. Porque yo aprendí con un profesor de boxeo, no sé si se le dice profesor, que la toalla no se tira para tumbar, para acabar en la batalla. No, la tiran para guardarlo, para resguardar del contrincante, gracias. Cuando el que está allí en la esquina del ring se levanta y le tira la toalla a su gallito, es para protegerlo. Por eso hay tantos pastores que se llaman pastores
pero no son llamados por el Señor. Y si tú no eres un llamado del Señor, no vas a ir muy lejos. No vas a ir muy lejos. Completé 57 años en junio 6 de estar hablando de la palabra. Alguien me dijo el otro día, usted no es pastora, pero soy siervo. Pero soy siervo. ¿Y qué es mayor? Un pastor que un siervo. Siervo para servir. Amén. Otro me dijo, usted puede ser misionera, pero no pastora. Sigo siendo sierva. Porque claro, yo vengo de colegio bautista en Cuba, donde a las mujeres no se les ordenaba como pastoras, se les ordenaba como misioneras. Pero la misionera, lo único que la misionera no hacía en Cuba, después de haber pasado 4 años en un seminario, era que ni podía casar, ni podía dar la Santa Cena. Pero todo lo demás la misionera lo hacía. Amén. Tenía que ir a predicar a las calles, tenía que limpiar los baños, tenía que ir a los hospitales. Para eso sí somos buenas, como siervas. Pero para pararse en un púlpito, no. Amén. Pero cuando llegué aquí a este país, que conocí lo que era el Espíritu Santo, ya no hay quien me aguante, ya no hay quien me frene. ¿Saben por qué? Porque el que está en la tierra, dejado por Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo a mí es el que me anima, pues yo sigo predicando la palabra. Sigo predicando la palabra. Amén. Aleluya. Y yo recuerdo cuando mi esposo ya estaba para partir, y no quiero cargarlo con que siempre hablo de mi esposo, no. Pero él tenía muy buenos consejos para mí. Y él me dijo allí, terminando ya sus días, me dijo, Juanita, no te quedes al frente de ningún ministerio, porque el ministerio no es handicap. ¿Me explico? Se lo hago más. Un solo no camina. Tiene que haber 2. El pastor tiene que tener a su esposa. ¿Por qué? Porque ella es la que lo puede aconsejar. Es donde él puede ir a buscar un consejo, o ella venir a darle un consejo. Amén. Amén. Moisés llegó, salió de Egipto con todo aquel grupo, aquella población, y salió caminando por el desierto. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos viviendo en un desierto. El hecho que nosotros ya tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, esto no nos quita que a veces estamos en desierto. Pero una cosa sí te traigo en esta tarde, que para que tú puedas alcanzar gloria, tú tienes que atravesar desierto. Dan gloria a Dios, aleluya. Esto no es fácil. El que te diga a ti cuando te conviertas que vas a tener una vida placentera. Mira, el único cambio que tiene el hombre cuando recibe a Jesucristo en su corazón es que se libra de la muerte eterna. Pero de que vienen problemas, vienen problemas. De que vienen situaciones, vienen situaciones. Esos son los muchos que dicen, ay, pero cuando yo vivía en el mundo, yo vivía mejor que ahora. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y atravesó Moisés el desierto, llevando a aquel pueblo rebelde. Ay, pastor, a veces son cabritas y no ovejas. ¿Cuántas cabritas llevaba Moisés en aquella caravana? ¿Cuántos eran? Más de 600,000, ¿verdad? Más de 1 millón. Más de 1 millón de personas que te estén diciendo, ¿para qué me sacaste de Egipto? En Egipto anhelaban los ajos y las cebollas que habían dejado allá. Pero si te habían sacado de la esclavitud, donde el faraón te tenía cautivo. ¡Aleluya! Es como que me digan a mí que regrese para Egipto. Y usted sabe el Egipto que yo lo estoy señalando, ¿verdad? A 90 millones de aquí.
No. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me permitió a mí salir de la esclavitud de ese Egipto. Me preparó allá, sufrí un desierto, pero que llegué aquí y estoy viviendo en la gloria verdadera del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Jocabed cuando puso aquella barquita en el río? ¿Cómo se habrá sentido? Era su mamá. Ella no sabía que iba a pasar esto. Ella no se imaginaba que la hija del faraón lo iba a tomar. Ella lo puso ahí a lo que fuera. Y el Señor la premió. Y llegó a ser Moisés el que atravesaba el desierto con aquel pueblo rebelde, porque el pueblo de Egipto era rebelde. Lo sacó de Egipto, aquel pueblo. Tenía que estar oyendo a Moisés, pastor, todos los días las quejas. Todos los días una queja diferente. Se cansaron de comer maná sin trabajar, dándole comidita todos los días, sin trabajar. Recibían el maná, pues se cansaron del maná. Y como se cansaron del maná, le mandaron carnita. ¿Amén? Le mandaron buena carne, codornices. Y empezaron a comer de la buena proteína. Pero cuando le dijeron que no podían tomar para el otro día, se molestaban. No guardes para mañana. La provisión el Señor te la va a dar diariamente. Por eso cuando leíamos ahorita, o recitábamos más bien el Salmo 23. El Salmo 23 es una promesa para cada mañana. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un futuro. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Un futuro. O sea que para todos los días el Señor tiene una promesa que va a cumplir. Se lo prometió a Moisés que lo iba a sacar de allí y lo hizo. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh Señor, todo espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. En tu nombre. Aleluya. Iglesia, se están viviendo tiempos difíciles. Iglesia, el Señor viene pronto. Y hay muchos que todavía están en el desierto. Y esos que están en el desierto, nosotros tenemos que ir y buscarlos. Y presentarles que en el desierto no hay vida, pero que con Jesús hay vida y hay vida en abundancia. Dios, aleluya. Hay vida y en abundancia, aleluya. Aleluya. Dice allí. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? Con mano poderosa. Cuando tú sales con la mano poderosa de Jehová sobre tu vida, tú vas a realizar una tarea que tú no te imaginabas. ¿Qué tiempo tengo? Jehová, yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Yo soy Jehová, dice la verdad. Repito, no te lances a ninguna tarea si tú no vas con el Señor. Hay errores que se convierten en horrores. Cometí un error y ahora es un horror lo que estoy viviendo. Aleluya. Aleluya. Santo. Me encanta el versículo 14 de ese capítulo.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No debemos temer, no temas. Nosotros tenemos está registrado en la palabra 362 veces la palabra no temas. Para cada día hay una. Tú te levantas con problemas, no temo. Es el día de hoy, no temo. En medio de esta prueba, no temo, porque hay una promesa de parte de Dios que te dice, no temas, no temas, aleluya. Una para cada día, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a veces nosotros entramos en un miedo como nunca antes. Olvidamos lo que dice la palabra. La palabra me dice a mí que no tema. Y esto voy a hablar ahora de mí. Corrí el año 15. Fuerte para mi vida. Fue el 2015. Muy fuerte. Muy fuerte. Me había pasado cerca de 2 años en un hospital. Día, una semana, 3 días. Con mi esposo. Diciembre 15. Diciembre 24, perdón. Del 2015. Lo mandaron para la casa. No había nada más que hacer. Nada más. ¿Que tuve miedo? Sí tuve miedo. Tuve mucho miedo. Y los días pasaban. Y tú ves una persona que ya físicamente está terminando, pero que con un carácter como siempre. Riéndose, hablando, orando. Le traían niños para que oraran por él, allí en su cama, en hospital, en el cuarto, allí. ¿Por qué digo estas cosas? Porque el Hijo de Dios también siente miedo. El Hijo de Dios también siente miedo. La Biblia dice, muchos de los grandes sintieron temor. Y yo sentí miedo. ¿Sabes cuándo más temor yo sentí? Cuando llegó el día 24 de febrero del año 16. Cuando se cerraron sus ojos. Había ido a recibir su corona. Pero yo no tuve hijos. Y me sentía muy sola. Me sentía muy sola. ¿Y sabe lo que yo hacía para llorar? Me metía debajo de la ducha y abría la llave. Y ahí yo lloraba. Pero yo tenía que seguir hablando de la palabra. Yo que había estado dando consejería a muchos que estaban en esa situación, y ahora me veía yo y yo decía, ¿cómo se habrán sentido ellos cuando yo les decía, Dios está en control? Dios está en control. Yo soy viuda, pero yo amo a las viudas. Yo ayudo a las viudas. ¿Sabe por qué? Porque es tremendamente fuerte lo que uno tiene que sufrir cuando está sola. Me identifiqué mucho con aquella viuda allá en Samuel, cuando le dijo
ayúdame. Soy viuda y los acreedores vienen ahora a cobrarme. Yo me identifiqué con esa viuda. ¿Saben por qué? Porque yo había pedido un préstamo sobre la propiedad para poder darle a mi esposo una calidad de vida que el médico decía que estaba tirando el dinero. Pero yo necesitaba. Tiene que prepararse. Vinieron los acreedores. Comenzaron un arreglo en el edificio que nadie lo pidió. Y cuando me quedé sola, ya no eran 2 cheques, era uno. Ya no era el hombre de la casa que podía llamar a otro varón y decirle, oye, estoy en problema. Por favor, ayúdame, préstame. A una mujer le resulta más difícil poder decirle a un hombre o a una familia, oye, estoy en dificultad, ¿me puede ayudar a salir de esto? No llamé a nadie para decirle la situación que yo tenía. A nadie. Cuando llegué a la oficina de donde vivo, le dije la situación que tenía y me dijeron, un short sale, véndelo. Lo más rápido. Una venta que a lo mejor me daban $15,000 por el apartamento. Pero yo debía más que $15,000. Y una madrugada, ¿por qué le digo esto, iglesia? Porque tú tienes el mismo problema que puedo tener yo. Decía el pastor ahorita, el hermano, el pastor Joel, él decía, todos tenemos problemas, todos tenemos tristeza, todos tenemos enfermedades. El pueblo de Israel, cuando iba caminando por el desierto, tenían necesidad, tenían problemas, pero el Dios de los ejércitos cada día hacía provisión para ellos. Y a la viuda que habla la palabra, se les dio cobertura. Y una madrugada, como había aprendido, teníamos todas las noches, nosotros lo hacíamos a las 3 de la mañana. Él y yo nos metíamos a orar. Y aquella noche, yo sola, me tiré de rodillas. Y le dije al Señor, Señor, tanto que he peleado y ahora no puedo entender por qué yo estoy en esta situación. Tanta consejería que he dado, tanta ayuda que he prestado. Y cuando yo digo ayuda en todo sentido, sin tener. Mírame ahora, Señor. Mírame ahora, Señor. ¿A quién llamo? Y en una semana, después que yo hice esta oración, ¿a quién llamo? Yo oí, porque hay personas que dicen que la voz de Dios no se escucha. Cuidado con eso. Dios sí habla. Dios sí me habló esa madrugada. Y yo seguía llorando y gimiendo. Pero en medio de mi gemir, yo oí una voz que me dijo, todo está en control. ¡Aleluya! Todo está en control. Sí lo reconozco. Hubo muchos que se acercaron a mí con ofrendas. Muchos. A veces lo que uno necesita es un abrazo. Y a la semana yo tenía el dinero para cubrir aquella cuenta. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?
Aquel que me habló y me dijo, todo está en control. Aleluya. Y ahí estoy. Ahí estoy. Pero como el enemigo nunca se queda tranquilo. Eso fue en el 16, ¿verdad? Como el pueblo que no se quedaba tranquilo, desobedeciendo al Señor, insultando a Moisés. Yo me imagino cuánto insulto le habrán dado a Moisés en el camino. Hasta Moisés se enojó. Ya no quiso escuchar bien la voz del Señor. El año pasado, no me digas por qué, de 620 que pago por mantenimiento, ¿saben lo que es el mantenimiento, verdad? Donde yo vivo hay que pagar mantenimiento. Aleluya. De 620 subieron a 1160. Porque no estaba tranquilo el enemigo. El cheque mío no llega allá. El carro mío hay que pagarlo. Digo, el carro del banco hay que pagarlo. El seguro hay que pagarlo. La electricidad hay que pagarla. Pero yo no llamé a nadie. Yo me acordé de aquella madrugada que el Señor me dijo, todo está en control. Y la única que sabía era mi hermana, cuando yo llegaba en la mañana, que le decía, y ahora subieron el mantenimiento. Y subió a 1120. ¿Y qué hacemos? Dios está en control. Muchos viejitos de allí fueron a la oficina y le dijeron, ¿y qué hacemos? Y le dijeron, le ponemos un link al apartamento. Pero yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios. Amén. Si tú eres una hija de Dios, olvídate del problema que venga a azotarte. Olvídate de la necesidad que venga. Olvídate de que si aquel te dijo que tú no vas a hacer nada. Olvídate de todo esto. Porque a Moisés, que tenía una sentencia de muerte desde que nació, Dios lo sacó y pudo dirigir a un pueblo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Te sientes flojo? Mi fortaleza viene de Dios. ¿Sientes que estás enfermo? Él la llevó al Calvario. ¿Sientes que no tienes ya más deseo de caminar? Dice la palabra, fortalécete en mí. Levántate porque te pondré fuerzas del búfalo. Y cuando el búfalo se le acaban las fuerzas de las patas, el búfalo se arrodilla. El búfalo se arrodilla porque ahí es donde está la tracción delantera del búfalo. Aleluya. Y cuando tu mujer te sientas que ya no tienes fuerza, dice la palabra, levantaré alas como el águila. Aleluya. ¿Estás decaído? Eso no viene de Dios. ¿Te sientes que ya no puedes continuar? Eso no viene de Dios. El tropiezo no lo está poniendo Dios, el Señor. El tropiezo lo está poniendo el enemigo. Porque sabe que tú eres valioso en las manos del Señor. El Señor sabe que tú eres valiosa en sus manos. El Señor sabe, sierva, que tú eres valiosa en sus manos. Y a veces te puedes levantar así en la mañana y decir, ¿ya para qué más? Pero el Señor te está diciendo, todavía no he terminado contigo. Todavía tienes mucho que hacer. Eso me lo han profetizado a mí. Cuando muchos han creído que para qué yo sigo, si de todas maneras ni tengo ministerio, ni tengo hijos. Pero yo me levanto y digo, pero te tengo a ti, papá. Te tengo a ti, Señor. Y si tú me llamaste, tú me vas a seguir fortaleciendo. Y cuando venga Él a buscarme, o que yo me vaya, que me encuentre haciendo así, predicando su palabra. Amén. En todo tiempo, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Y como dice en hebreo, porque excusa o con pretexto, el evangelio tiene que seguir predicándose. Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres santo, papá. Tú eres santo.
Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Alabado sea el Rey. Yo no sé cómo tú te sientes en esta tarde, pero te doy una palabra. Tengo una palabra para ti. Yo la voy a soltar. Yo voy a soltar la palabra. Si tú crees que tu tiempo ha terminado, pregúntale a Dios. Si tú crees que ya tu salud va a terminar contigo, pregúntale a Dios. Una madrugada, yo veía a aquel hombre tan débil y me viré hacia la pared y pregunté: Señor, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto más? Y me dijo: 2 años más. Porque yo no me estoy poniendo estrellitas, pero yo sí he escuchado la voz del Señor. 2 años más. Y me levanté y fui a mi devocionario personal y escribí allí: hoy el Señor me dijo 2 años más. Y pasaron 2 años y 3 días. Y a los 2 años y 3 días el Señor se lo llevó. Y me levanté de allí cuando se lo entregué al Señor y escribí: hoy se cumplió el tiempo que tú me diste, Señor. Y allí está. Allí está. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor. Yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes. Pero no es una necesidad mayor a la que atravesó el pueblo de Israel. No es mayor. Mi problema no es mayor al que tú tienes. Pero el Dios que yo tengo, sí es el Dios que tú tienes. Y sí es mayor que el problema. Aleluya. Aleluya. Ese es mayor que el problema. Y si mi problema está grande, el Dios a quien yo le creo es más grande. El Dios a quien yo le creo es más grande que mi problema. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia, hoy puede ser la diferencia en tu vida. Es posible que este mensaje, mira, no es de lo más fuerte, pero es mi experiencia, es lo que yo he vivido. Y he vivido tiempos difíciles. Pero cuando me veo aquí hoy, en esta gran nación, a la que amo, aunque otros critiquen, yo sigo amando esta nación, porque me dio la oportunidad de poner mis pies en este lugar, salir de aquel Egipto y llegar aquí, y que pueda predicar la palabra con libertad. Cuando hay otros lugares que no lo pueden hacer. Y oro al Señor cada día para que ese pueblo pueda alcanzar la libertad y pueda salir de la esclavitud del faraón. Gloria a Dios. Iglesia, ponte en pie. Alabamos a Dios, te adoramos. No temas. Estamos contigo, Señor. Quiero leerte un versículo de un salmo que fue una medicina para mí. Fue medicina para mí en esos tiempos de angustia. Sigo levantándome a las 3 de la mañana. Sigo orando. Oro por los pastores que me vienen a la mente, oro por ellos. Lo que pone el Señor en mi corazón, oro por ellos.
que no debemos temer. David, que fue un hombre que sufrió tantas cosas, dijo un día en el Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. Eso me lo dio el Señor a mí en ese momento que yo estaba. Sí, porque sentí miedo. Estaba sola. Sentí temor. Sí. Y yo me preguntaba por qué. Siento temor. Y cuando comienzo a leer la palabra en la mañana, después que el Señor me dijo todo está en control, encuentro en el libro de los Salmos, en el Salmo 56, verso 3, que dice: en el día que temo, yo confío en Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Iglesia de Jesucristo, tu confianza debe estar en el Señor. No importan las cosas que vengan contra ti, tú te levantas en el poder de Dios, y cada vez que venga un azote sobre tu vida, tú dices: no temo, porque yo en ti confío, papá. ¡Aleluya! Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Habrá alguien en esta tarde que entró atemorizado, que cree que el problema que trajo era grande, pero que al escuchar esta palabra puede decir: yo en ti confío. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no mires al lado a ver quién va a levantar la mano. Pero si hay alguien que está en esta situación, levanta tu mano y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hay una mano que se levanta. Hay hermanos que levantan sus manos en esta tarde. Señor, y yo te pido, Padre de la gloria, que el perfecto amor, como dice tu palabra, que eche fuera el temor. Que cada uno de aquellos que han levantado su mano en esta tarde, Señor, puedan salir de aquí, oh Padre, de tu casa, con la convicción de que tú has traído palabra de fortaleza hacia ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Una bendición especial de parte de Dios para ustedes. Aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Él solo es el merecedor de recibirla. Iglesia, dile: a ti sea la gloria, papá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entregamos el micrófono. Amén. Y que Dios me lo siga bendiciendo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.